en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y colgó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Oremos. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Gracias por tu bondad y misericordia, querido Dios. Concédenos en esta mañana, bendito Señor, el poder disfrutar del mensaje de tu palabra y hacer conciencia en cada uno de nosotros de cómo estamos delante de ti. Te ruego, Padre justo, que el mensaje de hoy sea transmitido por ti, Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, el que toca nuestros corazones. Nosotros necesitamos aprender de ti, Señor. Te ruego en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Gracias por tu misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voltea con tu hermano y salúdenlo cariñosamente. Dígale: te bendigo en el nombre de Jesucristo. Dice la Escritura que tiene que ver Cristo con el diablo. También dice que tiene que ver las tinieblas con la luz, y que tiene que ver el incrédulo con el creyente, y que tiene que ver las ovejas con las chivas. Véngase a la trama del servicio, no le hagas con las chivas, van a perder 3-1. Amén. Muy bien, vamos a poner serio. El primer templo que encontramos aquí en la tierra para el servicio del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pudiera acercarse a su Dios, es el tabernáculo que Moisés erigió en el desierto. La Biblia dice que Moisés hizo el tabernáculo exactamente como el modelo que le fue mostrado en el cielo. Dios le dictaba a Moisés que hiciera, y Moisés en visión lo miró exacto en el cielo. Y cuando Moisés lo terminó, era exactamente como en el del cielo. Eso quiere decir que antes que existiera un tabernáculo, un templo aquí en la tierra, ya existía uno en el cielo. Lo fino y costoso de este tabernáculo nos da una idea del cuidado que se requiere para mantenerlo así. El tabernáculo celestial de la tierra es figura del celestial, en el cual Jesucristo entró, o debió haber entrado, y ofreció su sangre, la sangre de su propio sacrificio. Fue donde nos tuvo perdón, la redención para todos los que estamos en esta tierra. Tanto este templo del tabernáculo como el templo que Salomón levantó son solamente figuras del templo que somos ahora nosotros en el Señor. Desde muy pronto en el libro de Levítico encontramos, hermanos míos, que ya había problemas en el santuario. La Biblia dice que Jesucristo es el más amplio y perfecto tabernáculo. La Biblia dice que Jesucristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Y Él, hermanos míos, ocupa el lugar de sacerdote delante de Dios a favor de nosotros en el cielo. La Biblia dice también en 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando de este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mire, Dios destinó a toda una tribu, a los hijos de Leví, un gran número de personas, exclusivamente para que se dedicaran al cuidado del tabernáculo y al servicio de Dios. Ellos mantenían el oro relumbrante todo el tiempo. Ellos mantenían el fuego ardiendo todos los días, 24 horas al día el fuego se mantenía ardiendo en el altar. Ellos se encargaban de la limpieza, de la pulcridad del templo todos los días. Eso nos da una idea a nosotros de lo que se requiere para mantener este cuerpo limpio para la gloria de Dios. Amén. Solamente ocupamos dar un vistazo
al tabernáculo del Antiguo Testamento para que reconozcamos todo lo que se requiere para poder mantener este templo como Dios lo desea. Dije que el título del mensaje es Templos o Basureros. Quiero que observemos que a través de la historia estas cosas fueron así. Y le propongo dos templos, el templo del Antiguo Testamento y el templo del Nuevo Testamento. Número uno, el Antiguo Testamento. Hagamos conciencia de algo. Primero tenemos que entender que miramos un desastre en el templo del Antiguo Testamento como lo miramos hoy, pero eso no es ninguna excusa para ninguno de nosotros. Muy pronto se empezaron a cometer errores en cuanto al uso y servicio del templo. En Levítico capítulo 10, versículo 1, la Biblia nos dice que Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, que apenas estaban empezando a ser instruidos, a ellos les faltaba mucho conocimiento. Ellos antes de esto ya habían presentado un sacrificio de consagración y pusieron la leña debajo del altar. El altar era un cuadro de bronce, una rejilla de bronce. Encima de la reja de bronce ponían el cordero y la sangre la vaciaban al pie del altar y la leña estaba debajo, como si fuera un asador de carne. Y la Biblia dice que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y quemó la leña, y ahí quedó el fuego encendido. Ese fuego que Dios encendió, el sacerdote tenía la obligación de mantenerlo ardiendo 24 horas al día, toda la vida. Era un reto tremendo, pero no era una sola persona, eran muchos el cuidado del tabernáculo. Entonces Nadab y Abiú, ellos tuvieron una buena idea: dedicarle incienso a Dios, quemar incienso para que llegara y Dios lo oliera. Pero la Biblia dice que Dios miró fuego extraño. Ellos encendieron por su propia mano el incienso. Si ellos hubieran tomado el fuego encendido del altar, ellos no mueren, pero ellos hicieron algo mal. Y Aarón, inmediatamente su padre, después por la tristeza cometió un error en el culto, por el cual lo regañó Moisés. Desde muy pronto encontramos que el tabernáculo ya fue violado, ya algo extraño sucedió. Pasaron los años y aparece Samuel, el profeta Samuel. En el tiempo de Samuel, en su segundo libro, la Biblia dice que el arca del pacto fue llevada al campo de batalla cuando los filisteos y los judíos luchaban. Y la Biblia dice que los filisteos vencieron a los judíos. Y los judíos tomaron el arca que estaba en Silo y la trajeron al campo de batalla, y fue tan grande el estruendo, el grito que ellos dieron, que la tierra tembló. Era un grito dado emocional, no era un grito en el cual se manifestaba el poder de Dios. Y los filisteos dijeron: esforcémonos y seamos hombres, porque su Dios ha venido al campo de batalla. Y vencieron a Israel. Y tomaron el arca y la llevaron cautiva a la tierra de los filisteos, y desde entonces el tabernáculo nunca volvió a ser el mismo. Dios castigó a ese pueblo, regresaron el arca con oro y unos tumores de oro y unos ratones de oro, y la dejaron en casa de Obed-Edom Geteo, y Dios lo bendijo. David trata de llevarse el arca y Usa, que no era levita, tocó el arca porque el arca se caía de la carreta, y estaba escrito que los levitas tenían que llevar en el hombro, no sobre una carreta, y Usa murió. Regresa del arca a casa de Obed-Edom, y luego David ordena que los levitas vengan por ella. Y David, en lugar de llevarlo al tabernáculo que estaba en Gabaón, lleva el arca del testimonio, el arca del pacto, a su propia casa y le hace una tienda. De ahí en adelante el tabernáculo nunca fue el mismo, porque el tabernáculo, recuerden que era el pacto, el lugar santo, el lugar santísimo, donde había una cortina, y allí estaba guardada el arca del pacto en la oscuridad. Solamente se le permitía una vez al año a un solo hombre mirarla. Ahora tenemos el altar del holocausto, tenemos la mesa de los panes de la proposición, tenemos el altar del incienso, tenemos el candelero, pero no tenemos la gloria. El tabernáculo nunca volvió a ser el mismo. La Biblia dice que cuando nació un nieto de Elí, que murió desnucado porque estaba gordo y viejo, le pusieron Icabod, sin gloria, porque el arca ya no estaba ahí. Tremenda cosa. Es como si nosotros hoy, como cristianos, viviésemos solo una vida de fachada y no tuviésemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros.
Lo que nos mantiene fieles a Jesucristo y aliados a Él, lo que nos hace creer en Él es la presencia del Espíritu de Dios, no es otra cosa. Porque algunos de nosotros le batallamos mucho para convertirnos, nosotros nos pusimos rudos, aleluya. Eso sería más o menos ahora. Y la Biblia dice que después que Salomón edificó el templo, vinieron una serie de acontecimientos a través de la historia, en los cuales el templo estaba bien y en ocasiones el templo estaba mal. Dios le demostró a Israel 2 veces que en su templo no había lugar para la carne o para la carnalidad. Quiero que observe Éxodo 40:34. Después que Moisés levantó el tabernáculo, ya todo lo armó, todo está listo, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Era el tabernáculo donde Dios y el hombre tenían una reunión. El templo. Repita conmigo: en el templo Dios y el hombre se reúnen. Por eso era el tabernáculo de reunión. Y la gloria llenó el tabernáculo. 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Amén. Ni Moisés podía entrar. Moisés era el elegido. Moisés era el hombre con el cual Dios hablaba cara a cara. Fue el que subió 80 días a la montaña, estuvo en la presencia de Dios. Su rostro le brillaba, su pelo se hizo blanco, el hombre fue transformado y no podía entrar por causa de la gloria. Quiere decir que en el templo de Dios, cuando la gloria está, no hay lugar para la carne. No debe existir en nosotros semejante cosa porque tenemos la gloria de Dios dentro de nosotros. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 5, versículo 12, dice así, la otra manifestación: y los levitas, cantores, los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban su voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Ahora ya no es Moisés, ahora son los sacerdotes. Ninguno podía estar en ese lugar, porque la gloria de Jehová estaba ahí. Dios le había mostrado al pueblo lo importante que era el templo para él. Porque no crea que la intención de encontrarse con Dios es del hombre. La intención de que el hombre se encuentre con Dios es de Dios. Siempre ha sido así. No es una puntada que al hombre se le ocurre, no, es un llamado de Dios. Y el hombre que responde, el hombre que quiere responder, responde y se encuentra con Dios. Por eso estas cosas eran así. Miren, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, te lea en casa, Ezequías, hijo de Acaz fue un rey muy malo, pero gracias a Dios tuvo un rey, a un hijo que se llamó Ezequías y que ocupó su lugar. Ezequías dice esto: los padres se rebelaron contra Dios. Usted lea el libro, estoy parafraseando, y le dieron la espalda, apartaron sus rostros del tabernáculo, le dieron la espalda a Dios, el templo ya ni se diga, cerraron las puertas, apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto. Y luego, por orden suya, ahí lee la Biblia, entraron los sacerdotes a la casa de Jehová y sacaron toda la inmundicia de la casa y de los atrios que Acaz, su padre, había metido, y los llevaron todos al torrente de Cedrón. Imagínense esto: el pueblo de Israel, cuando estaba consciente de lo que el templo significaba, fueron favorecidos muchas veces, miles de veces por Dios. Pero cuando venía un rey malo y hacía que el pueblo se olvidara de Dios, así hizo Acaz. Y Ezequías, su padre, al mirar todas esas cosas, las escribe ahí. Imagínense el tabernáculo, cerraron las puertas,
Ya estamos hablando del templo de Salomón, ya no era el tabernáculo del desierto, era el templo que Salomón había hecho, el cual estaba cubierto de oro, todo completo de arriba abajo. Amén. Ya no era el templo de Salomón precisamente, pero era ya una reconstrucción que de las enemías hicieron. Cerraron la puerta, apagaron la lámpara, le dieron la espalda, no hubo incienso, no quemaron incienso, que era lo que le recordaba a Dios que un día habría un pueblo que oraría a Él continuamente. No había sacrificio, no había absolutamente nada. Pero la Biblia dice en ese capítulo que Acaz llenó el templo de altares a otros dioses y los atrios de la casa de Dios. Todo lo contaminó. Por eso dice que los sacerdotes entraron y sacaron todas las inmundicias de la casa de Dios. Imagínense cómo ha de haber estado ese lugar de mal oriente. Porque los paganos ofrecían aún sangre de cerdo, animales, destazaban animales en los altares, le hacían pactos, dividían los animales por la mitad y ahí dejaban las piezas. No sabemos qué tan contaminado estaba el pueblo, pero pasaron muchos años en los cuales toda esa contaminación estaba dentro de la casa de Dios. La casa empolvada era un lugar. Amén. Dios nos libre de ser cristianos así. Después de Ezequías reinó Manasés su hijo, segundo de los Reyes capítulo 21. Este hombre, hijo de un buen rey, le rindió culto a Baal, a Acera y adoró a todo el ejército del cielo, o sea, los hijos del zodiaco, y edificó altares en la casa de Jehová, edificó altares a todo el ejército del cielo en los atrios de Jehová. Y Amón su hijo, después que murió Manasés, hizo exactamente lo mismo que su padre. O sea, tenemos dos largos reinados en los cuales el templo estaba corrompido. Dios había prometido que Él pondría en él su nombre, y ahora los reyes, que son los que tienen la máxima autoridad en la nación, habían desplazado a Dios y habían convertido la casa de Dios en una casa para distintos ídolos. Dentro de la misma casa de Dios, dentro de lo que representa ahora sería nuestro cuerpo mismo, hicieron altares para un montón de porquerías. Dios es pagano. Tenga mucho cuidado que dentro de usted no haya otro Dios que no sea su Dios. Amén. Y ahora mire, después que Amón murió, en el capítulo 22 del mismo libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, el templo estaba en ruinas, porque un rey llamado Josías, que nació de Amón, él ordenó que limpiaran el templo. Los sacerdotes se santificaron y empezaron a limpiar el templo porque estaba en completas ruinas, con altares por todos lados. Y lo curioso que usted lea ahí en ese libro, se va a dar cuenta que los sacerdotes, cuando estaban limpiando la casa, dice la Biblia que encontraron el libro de la ley. Y lo tomaron y lo llevaron al rey y le dijeron: Señor, los sacerdotes encontraron este libro en el templo, y no era otra cosa que la palabra de Dios. Y lo leyeron en presencia del rey, y el rey se asusta y manda a consultar a los profetas para que le dijeran qué de eso, y le dijeron: ciertamente el castigo vendrá, pero tú te escaparás de eso por cuanto se dolió tu corazón. Ahora, encontremos el significado para nosotros. Imagínense, pasaron dos reyes malos, muchos años. El templo estaba empolvado, lleno de telarañas, posiblemente ratones, abandonado, en ruinas completamente. Cuando este rey, nacido de parte de Dios, empieza a ver que el templo está cerrado, tiene el llamado de Dios, responde a eso. Los sacerdotes están con él y empiezan a limpiar el templo, y ahí abandonado estaba el conocimiento. Amén. Quiero que sepa que usted conoce más de lo que se imagina de la palabra de Dios. Es una tristeza que estando
que siendo templos de Dios y tengamos tanto conocimiento, no vivamos de acuerdo a lo que sabemos. En una ocasión, un hijo de un pastor estaba molesto y le dijo a su padre: es que hay cosas que me molestan de la palabra de Dios. ¿Por qué, hijo? Me molesta no entender lo que quiero entender. Hay cosas que quiero entender y no las puedo entender, y eso me molesta. ¿Qué era hijo de pastor? Y los hijos de los pastores están más aburridos que nada. Y le dijo: no te preocupes, hijo. Encárgate de vivir lo que entiendes. Lo que no entiendes lo entenderás después. Págate la salud. Si usted está molesto porque no entiende misterios, ame a su propio, y sabe muy bien. Usted sabe que no debe de embriagarse, no debe de fumar. Eso lo sabe muy bien, no lo haga. Eche mano del conocimiento que tenga. Pero ahí estaba el libro de la ley. Este sacerdote, este rey estaba ignorante. No sabía. Él era inocente. Su padre nunca le enseñó. Pero ahora que mira el libro de la ley, su corazón se compunge, se entristece y manda a consultar a Dios. ¿Qué de esto? Y le dijeron: ciertamente lo que está, el castigo que está determinado de parte de Dios va a venir, pero a ti no te pasará nada. Hermano mío, si sabemos lo que está mal, ¿para qué lo hacemos? No lo haga. Viva conforme a la palabra de Dios, que el conocimiento que tiene adentro de usted sea su compañero toda la vida. Amén. Pero aquí estaba empolvado. Eso es lo que pasaba. Viene la cautividad y el templo queda en ruinas, vacío. No hay altar, no hay holocausto, no hay lavatorio, no hay mesa de los panes de la proposición, no hay candelero, no hay altar del incienso. El arca no está, no hay quien ore. Y el altar del Antiguo Testamento, el templo desapareció. Tuvieron que pasar, segundo templo, Nuevo Testamento, muchos años para que un hombre pagano reconstruyera el templo de Jerusalén. Ahora tenemos un templo distinto, construido en 46 años por un hombre pagano, por un hombre endemoniado, Herodes. Y tenemos sus líderes con un celo religioso horroroso y maligno, lleno de legalismos convenencieros y con una ley de Dios alterada por mandamientos humanos. Así es la historia. Así es el corazón del hombre. Eso fue en tiempos ya de nuestro Señor Jesucristo. Eso le tocó vivir al Señor Jesucristo. ¿Por qué cree que fue tan perseguido? Aleluya. Imagínese, aplíquelo a su vida. Yo sé que estoy yendo muy rápido, pero entendamos algo. Nosotros somos el templo verdadero, dice la palabra de Dios. Somos el templo real. Y no encontramos una razón mayor que la del descuido. ¿El por qué? O la que nos hace saber cómo el templo de Dios se va deteriorando, va cambiando de apariencia. Amén. Cuando 2 veces lo llenó con su gloria y los hombres no podían estar ahí. Qué curioso. Los mismos santos de Dios, los consagrados, no podían estar ahí. Y de repente lo encontramos lleno de demonios, lleno de altares a los demonios. Suena totalmente triste, lamentable, que no nos pase a nosotros semejante cosa. Al ver esto, el Señor Jesucristo, al inicio de su ministerio, entró en el templo de su Padre lleno de celo, por lo que en el templo de Dios, y lo purifica de una manera que nos deja boquiabiertos, de una manera que la manera en la que lo hizo es tan sorprendente que nunca nadie había hecho tal cosa. Observe Juan 2:14, que leímos al principio. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo una suerte de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, colgó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito:
el celo de tu casa me consume. Mateo 21:12 es el mismo pasaje. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y luego al final de su carrera lo vuelve a purificar. Marcos 11:15. Vinieron pues a Jerusalén, entrando en Jesús en el templo, comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Debía haber sido un espectáculo por lo demás triste y doloroso. Amén. Dios había designado un atrio amplio en el cual podían acudir los gentiles a buscar a Dios. Ninguna persona que no fuese judío podía entrar en el templo, porque eso era una profanación. A nadie se le permitía. Pero como Dios sabía lo que vendría en tiempo futuro, Él destinó un lugar, un atrio, un espacio, un patio grande, en el cual todas las naciones podían acudir y buscar a Dios de Israel. Ahí se acercaban los que no tenían ningún pacto con Dios. Ahí se acercaban aquellos que por oídas oían de Dios y lo querían conocer. Y ahora encontramos que el atrio de los gentiles, el cual Dios en su misericordia destinó para que lo buscaran los gentiles, estaba convertido en un mercado. Había bueyes, ovejas, becerros, corderos, palomas, los animales que se sacrificaban. Ahora, ¿por qué Él dice que es una cueva de ladrones y es un mercado? Porque mercadeaban. Así como huele de feo un mercado, porque ningún mercado huele bonito, ¿verdad? A menos que te acerques a la pila de las guayabas y te quites de ahí, ya no sirvió la cosa. El drenaje huele bien feo. Todo es feo, huele feo. Los bueyes se hacen popó, las ovejas también, todo es un cochinero. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Cristo entra y mira eso. Dijo: este es un mercado, este es una cueva de ladrones. ¿Por qué cueva de ladrones? Le voy a decir por qué. La historia nos dice que los sacerdotes se corrompieron tanto que usted buscaba entre su rebaño una oveja, un macho, el perfecto, lo examinaba bien, porque a Dios se le ofrecía los corderos, becerros, todas las vacas, todo sin defecto. Y usted tomaba el mejor de su manada y llegaba al templo para ofrecer su sacrificio por su pecado, por su familia, por su cosecha, por lo que fuera. Llegaba con el cordero y el sacerdote que lo examinaba decía: tiene defecto. Y si el sacerdote dice que tiene defecto y no te mueves de ahí. Estamos hablando de la condición de aquí de Guadalajara. Entonces ellos decían: pero yo te lo compro y tengo uno perfecto para vender. Eso era maldad. Y ese animalito perfecto al cual encontraron defecto, se lo vendían por bueno a otro. Y eso era maldad. Los sacerdotes compraban animales y ahí los vendían, y eso era maldad. La Biblia dice que la ofrenda del templo tenía que ser con moneda hebrea, y los judíos acudían de todas las naciones con distintas monedas al templo, y ahí cambiaban las monedas para poder depositar moneda hebrea en las ofrendas, y ahí los cambistas hacían su agosto. Eso era cueva de ladrones. No todos tenían el mismo precio por el dólar. ¿Se dan cuenta? La mala intención del corazón estaba ahí. Es como usted va aquí al tianguis y nunca compra un kilo de a kilo. Lo invito a que venga aquí al barrio. Yo antes, cuando llegué a Estados Unidos, como yo venía pues, acostumbrado muchos años en Estados Unidos,
Y entré y miré la pobreza de todos los que vendían. Yo desgarraba mi corazón por ellos. Y un día que compro un vino de 800 gramos, dije, llévatelos al infierno, Señor. Yo no volví a orar por ellos, sáquense por allá. Voy a gastar mis lágrimas porque los que de veras quieren cambiar. Pero eso pasó ahí, en el templo de Dios, en la casa de Dios. Tremenda cosa. Aleluya. Bien feo. Ya que nosotros somos el templo de Dios, deberíamos considerar cómo estamos delante de Dios. ¿Cómo nos mira Jesucristo hoy? Somos templos de Dios porque así está escrito, pero somos templos o basureros. Tal vez no seamos basureros por completo, pero ¿qué tanta basura hay dentro de nosotros? O de plano, somos un mercado maloliente. ¿Cómo está nuestra condición delante de Dios? Deberíamos pensar cómo estamos delante de Él, qué es lo que opina Dios de nosotros. ¿Cómo es que puedo purificar el templo hoy? ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy bien en mi relación con Dios? Permítele a Jesús hacerlo. Siga su consejo. Él tiene buenos consejos en la palabra de Dios. Primero, quiero proponerle que para purificarlo, preste atención a algunas cosas. Primero, examínate si estás en la fe. Lo primero que debemos hacer es examinarnos si realmente somos cristianos. Eso es a lo que me refiero al estar en la fe. Abra su Biblia, 2 Corintios 13, 5. Subraya este versículo, píntelo de colores ahí. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Nadie para mejor que usted para examinarse. Nadie puede hacer un examen de usted a menos que lo haga usted mismo. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que estáis en vosotros? ¿O no os conocéis, a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Muy bien, preste atención. Le voy a interpretar esto y lo escribí para que no se me olvide. Esto requiere que entendamos nuestro corazón, es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que nos examinemos a nosotros mismos. Esto requiere que entendamos nuestro corazón, que demos los pasos apropiados para asegurarnos de nuestro carácter real, tal como aparece ante los ojos de Dios. No se refiere a una prueba de nuestra fuerza, nuestro conocimiento, sino de nuestro carácter moral, que deberíamos probar de modo concienzudo a fin de entender. ¿Qué tal es? Examinaos a vosotros mismos. Implica que deberíamos saber cómo nos ve Dios y lo que piensa de nosotros, si nos considera santos o pecadores. Es una orden a que averigüemos cuál es nuestro verdadero carácter y decidamos por nuestra cuenta si somos santos o pecadores, herederos del cielo o herederos del infierno. El individuo que no está seguro de su carácter no puede tener paz con Dios. Debemos saber cómo nos ve Dios y lo que piensa de nosotros, porque somos su templo. Dice el apóstol Pablo, pruébense a vosotros mismos si están en la fe. ¿Amén? ¿O no se han dado cuenta que Cristo está en vosotros? Cuando una persona no vive de acuerdo al Evangelio, vive como si nunca se hubiera convertido, lo más probable es que no se haya dado cuenta si Cristo está ahí. Nunca se ha puesto a pensar en eso. Hace mucho tiempo ya estábamos echando por un demonio, se platicé una vez, y Dios me ministró, me reveló que deberíamos estar en su corazón. Y cuando Dios te revela, el demonio no tiene opción de quedar descubierto. Y empecé a decirle que se saliera. Y empezó a gritarme, ¿quién eres tú? Alguien que fue mandado para echarte fuera. ¿Quién eres tú? Se le dijo, dale tu nombre. Le dije, me llamo fulano de tal, vengo a echarte fuera en el nombre de Jesucristo. Y él dijo, aquí ese nombre nunca se ha mencionado. Y ya. Aleluya. Pablo dice, probaos si estáis en la fe. ¿O qué? ¿No saben que Cristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados.
Hermano mío, lo mejor que podemos hacer es seguir el consejo de Jesucristo. Primero, examínense si está en la fe. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 31. Vaya rapidito ahí en su Biblia. 4, 22. Quita de ti todo lo que Dios reprueba. Efesios capítulo 4, versículo 22. Y cuanto a la pasada manera de vivir, despojad del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, aleluya, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar el diablo. El que hurtaba, no hurte más, y lo trabaje haciendo con la mano lo que es bueno, para que tenga también que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Está sencillo. Amén. ¿Quién sabe? ¿Quién de ustedes no sabe cuando esté enojado? Levante la mano para darle forma a todos. Oigan, dice que no sabe cuando está enojado, pues está bien. Vamos de encima. Pero es bien raro. Casi todo el tiempo nos damos cuenta cuando estamos de mal humor o enojados de plano. Aleluya. Dice, está bien, dice el Señor, enójate pero no peques. Hay permiso de enojarse. Amén. Está bien, eso no peca. Tranquilo, no piense cosas feas. No le haga contra alguien. No. Usted solito. No peca. No peca. Aleluya. Amén. Pero qué desperdicio de coraje sería ese. ¿No es verdad? Todos queremos darle dirección al enojo. Aleluya. Pues sí. Cuando le devolvieron el cambio de la tienda y que usted nunca se enteró que nunca lo devolvió, el que hurtaba no hurte más. Ese es un robo. Una vez en mi tienda le dieron de más y digo, oiga, creo que está mal la cuenta. En esta tienda nunca robamos a nadie. Digo, no. Él se está robando solo. Digo, me dio de más. Ay, perdón. Aleluya. El que todos sabemos lo que es malo. Pero aquí la Biblia nos da una lista de cosas de las que no debemos hacer. Porque eso, hermano mío, desechándolo, rechazándolo, purifica el templo de Dios. Y la acumulación de las cosas buenas, no dejan espacio para las cosas malas. Amén. Entonces me está viendo un tiempo. Llenos de la palabra de Dios. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué importante es la lectura de la palabra de Dios. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Amén. Y cantando, dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Nada que de Lupillo Rivera, ni que Chalío y esas cosas que... Y por ahí anduvo de moda, que sabe cómo es el gallo de oro, ya se murió ese. ¿Cómo es el Juliancito Bravo? No, Julión. Digo, seamos honestos, no es verdad que de repente vamos por la calle y alguien tiene a nuestro artista que fue nuestro favorito y de repente estamos con la patita. Sí, hermano, no diga que no, la carne es así. Pero la Biblia dice aquí que el remedio para eso es que cantemos en nuestros corazones salmos, himnos, cánticos espirituales con gracia. Esto purifica el templo.
cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Educa tus ojos y ruega que el Señor los santifique, porque eso trae luz a su interior. Luz. Mire, yo no quiero presumirle, pero le voy a aventar esta muy buena. Ay, acá con permiso está mi sentido. Yo todo el tiempo cerraba mis ojos en pura tiniebla. Y ahora es bien normal para mí que abra los ojos porque pienso que la luz está perdida. No sé si me entendió. De repente cierro mis ojos en la noche para orar y como todo está lleno de luz. Y de veras abro mis ojos porque pienso que mi esposa prendió la luz. No, todo está oscuro. Y Dios me enseña de esa manera que es real, es real. Aleluya. Eduque sus ojos, llene el templo de luz, llénelo del Espíritu Santo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, enojos, iras, contiendas. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y es tan sencillo, hermano mío, día con día, suplicarle al Espíritu Santo que te llene. Porque el Espíritu Santo, cuando nacimos de nuevo, Él habita en nuestro espíritu. Pero hay que llenar el espíritu y hay que llenar el alma hasta que la carne desaparezca. Día con día, suplicarle que te llene del Espíritu de Dios. Y luego llénelo de fruto de justicia. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Filipenses 1:11. Para gloria y alabanza de Dios. Llénelo de fruto de justicia. Haga cosas buenas. Y luego renueve el pensamiento y llénelo de Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambie la forma de pensar. Porque la Biblia dice que Jesucristo no consentía que pasasen por el templo llevando utensilio alguno. ¿Cuántos pensamientos cruzan por nuestra mente? Me la hizo y me la va a pagar. Me traicionó y va a saber quién soy yo. Aleluya. Yo perdono pero no olvido. Y un montón de cosas así que pasan por el corazón del hombre. Efesios 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué forma tan sencilla de renovar la mente. No hay mejor instrumento para renovar la mente del hombre que la lectura de la palabra de Dios, que hacer lo que la palabra de Dios dice. Tal vez tu esposo te traicionó. Es muy doloroso que el esposo o la esposa traicionen ser infieles en el matrimonio. Es muy doloroso. Yo he ministrado a muchas personas y tal vez pasó eso. Pero ¿por qué no cambias ese pensamiento? ¿Sabes la forma más maravillosa de vencer al diablo? Es que ruegues por la salvación de aquel que te ofendió. Y saldrá de tu corazón ese odio, ese coraje, ese rencor. Se acabará. Tendrás una vida plena, estarás listo o lista para seguir tu vida. No vale la pena vivir atado a alguien por un enojo o una ira. Concluyo con esto, Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Nosotros somos el templo de Dios. La boca es un instrumento maravilloso. Puede utilizarlo bien o utilizarlo mal. Las palabras hacen mucho bien o hacen mucho mal. Dice el Señor que lo que sale de la boca del hombre, eso es lo que lo contamina, no lo que entra. Que Dios te bendiga y te guarde. Aleluya. Que el Señor esté contigo. Deseo de corazón que Dios te prospere. Que en este viaje el Señor envíe sus ángeles contigo y te defienda. Que este día es un buen día para usted.
Que su negocio florezca, que gane mucho dinero hoy. Amén. Y eso, por supuesto, que no le contaminará a usted, porque el efecto de las palabras que salen de nuestra boca se devuelve hacia nosotros. Por eso, cuando el hombre maldice y lo que provocó allá, ¡pum!, contamina su corazón. ¿Me explico? Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Ha sido separado para Dios. Apocalipsis 15:8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo. Mire, hermanos míos, que exactamente así como está en Apocalipsis, hoy usted y yo podamos ser exactamente igual, que nada puede entrar en nosotros por causa de la gloria de Dios y el poder en nosotros. ¿Sí me explico? Hoy somos el templo de Dios. Aquí está el Espíritu Santo, Jesucristo morando en nosotros. Aquí adentro, aquí está la gloria. Busque de tal forma, viva de tal forma que la gloria y el poder se manifiesten continuamente aquí. Nadie puede entrar. Denme un aplauso al Señor. Póngase.